Bienvenidos a este espacio de opinión en rojo y negro en el que queremos compartir con ustedes una gran preocupación ciudadana y es la que tiene que ver con el cobro desmedido del parqueadero en algunos lugares, pero también con el sistema del mal parqueo y lo que eso implica en términos de movilidad. Es común que muchos de nosotros vayamos a clínicas y hospitales y cuando salgamos, a lo mejor el parqueo es más caro que la consulta misma, o que nos acerquemos a ciertos lugares en los que solamente nos piden que efectivamente paguemos en efectivo. ¿Quién regula el parqueo en nuestra ciudad? ¿Son suficientes los cerca de 300 agentes de tránsito que tenemos para el control del mal parqueo en nuestra ciudad? ¿Es un asunto de política pública, de legislación o también de compromiso ciudadano? Pues bien, a través de este espacio de opinión de En Rojo y Negro, queremos ofrecer desde la academia, en compañía de un concejal y un experto en gestión del transporte, una problemática que es imposible no tratar. Es por eso que en la siguiente nota el docente César Augusto Molina nos explicará un poco las regulaciones tarifarias de los parqueaderos en nuestra ciudad de Medellín y sus limitaciones actuales. La nota que les ofrecemos a continuación. En Medellín particularmente existen normas que regulan la fijación de cobros para el uso de los servicios de parqueaderos, tanto públicos administrados por particulares como públicos administrados por entidades públicas. Sin embargo, lo que sucede es que desde 1997 existe libertad tarifaria para parqueaderos en altura y sobre piso, y en la medida en que hay libertad tarifaria, pues es el administrador o el dueño del inmueble destinado al servicio de parqueo quien puede, con fundamento en las reglas del mercado, la oferta y la demanda, determinar cuánto cobra. Y digamos que de entrada lo que tendría que haber es una modificación a ese decreto municipal que es de 1997 que permite esa libertad tarifaria. Lo segundo que hay que tener en cuenta es que yo creo que la libertad tarifaria, en la medida en que deja el cobro por el uso de los servicios de parqueadero al mercado, genera un fenómeno muy pernicioso. Y es que a mayor oferta, es decir, parqueaderos hay pocos, a menor oferta y mayor demanda del parqueadero, pues eso incentiva a que los dueños de los parqueaderos efectivamente abusen y cobren tarifas exorbitantes. En Medellín existe una regulación sobre zonas de estacionamiento regulado. ¿Qué son las zonas de estacionamiento regulado? Son zonas de espacio público, usualmente en vía pública, donde se autoriza por parte del municipio la explotación económica del espacio público mediante la creación de celdas de parqueo. Y hay una regulación tarifaria. Digamos que la tarifa está determinada por el promedio del sector, de los parqueadores del sector, y nunca podrá ser inferior al 70%, en lo que dice la norma. Entonces digamos que esa es la forma de parquear cuando no es en un parqueadero, pues en un inmueble destinado a eso. Pero donde no hay zonas de estacionamiento regulado, no hay parqueaderos públicos o hay abuso tarifario, pues lo que se genera es explotación del espacio público de manera irregular, informal e ilegal. Y eso tiene muchos problemas. Uno, constituye una conducta sancionable por el Código de Convivencia Ciudadana o el Código de Policía. Dos, los riesgos que representa para el tenedor propietario del vehículo, que deja su vehículo en espacio público arriesgándose a que se le imponga una multa por abandono, por dejar mal parqueado un carro es abandono, o a verse víctima de un delito. Entonces creo que hay un gran papel de la administración distrital en fomentar parqueaderos, la creación de parqueaderos, en regular tarifas en ciertas zonas y frente a ciertos inmuebles donde efectivamente hay servicios o equipamientos de servicio donde hay abuso, y controlar el uso informal, ilegal o irregular del espacio público. El costo del estacionamiento en la ciudad de Medellín ha sido un tema de debate constante entre la ciudadanía y las autoridades. En una ciudad, escuchen esto, con más de 1.2 millones de vehículos registrados, la demanda de espacios registrados sí supera la demanda. Esto nos pone ante un escenario absolutamente importante porque impacta y de qué manera los precios de parqueo e igualmente la movilidad diaria de miles de personas en nuestra ciudad.
Hasta diciembre del año 2024 existían más de 2.400 parqueaderos registrados formalmente, pero un alto número de estos establecimientos operaban como sin ningún tipo de regulación. Pues bien, se hace necesario a través de este espacio de opinión de Rojo y Negro, desde la Universidad Pontificia Bolivariana, pensando el país y la ciudad, que conversemos un poco sobre el tema. Y precisamente para hablar sobre esta problemática nos acompaña Alejandro de Bedú Arango, concejal de nuestra ciudad de Medellín, y nos acompaña igualmente Diego Zapata Córdoba, quien es economista de nuestra universidad y es magíster en gestión de transporte. Bienvenidos. Concejal, un tema tan importante como la regulación de precios en parqueaderos, el mismo espacio público, permanentemente lo hemos visto usted en el Consejo también como planteando este tipo de debates. Es muy común que los usuarios nos encontremos ante precios absolutamente elevados en parqueaderos, pero también escuchábamos a César Molina al comienzo sobre ciertas políticas de regulación, lo que implica el espacio, el uso y el abuso del espacio público de nuestra ciudad. Ante ese tema, ¿qué se viene trabajando? Voy muy en la vía de lo que decía el profesor en la antesala pues, del programa. Yo como concejal de la ciudad escuchaba esos dolores de la gente que decía, hombre, pero ¿quién regula los parqueaderos? Va uno a una clínica y paga más por 1 o 2 horas de parqueadero que por la misma consulta. Entonces, nosotros como concejales tenemos un rol que es hacer control político. Si bien nosotros somos, o yo personalmente, soy concejal de gobierno de la alcaldía de Federico Gutiérrez, tenemos esa facultad de hacer control político y citamos recientemente a la Secretaría de Movilidad a un debate de control político frente al mal parqueo en la ciudad porque queríamos abordar toda la problemática de manera 360. Y ahí que nos encontramos en ese debate de control político que ha sido tan mencionado, no solo las tarifas abusivas y exorbitantes que nos encontramos en ciertas zonas de la ciudad, sino que nos encontramos cuáles eran esos factores que están generando un colapso total de la ciudad, no hay por dónde andar en Medellín y digamos que el factor número uno es el mal parqueo. Un estudio de Camacol durante ese debate nos informaron que el 50% de las vías de nuestra ciudad hoy están colapsadas por personas mal parqueadas. Entonces empezamos a indagar qué pasaba y obviamente nos encontramos un tema de cultura ciudadana, un tema también de control. Nos dimos a la tarea también de identificar que en el año 2023 y en el año 2024 la infracción de tránsito que tuvo mayor incidencia en nuestra ciudad fue el mal parqueo. 43.000 comparendos por mal parqueo en el año 2024. En el año 2025 ya vamos más de 15.000 comparendos. Entonces, ¿esto que nos está llevando a mostrar? Y es que ha incrementado el parque automotor, que tú lo mencionabas al inicio, no solo en Medellín, sino en el área metropolitana tenemos ya 2.6 millones de vehículos. Ha habido un incremento de más de 150% en los últimos años y no hay dónde parquear esos vehículos. Entonces, ¿qué nos está tocando a los ciudadanos? Ceder el poco espacio público que tenemos para que la gente parquee o mal parquee los carros en los barrios. Y eso nos pasa, vamos por una acera caminando un barrio, encontramos un carro, una moto, estamos perdiendo espacio público y se lo estamos entregando, obviamente, al mal parqueo. Aquí hay muchas cosas que se pueden hacer, desde el POT, que ahorita podemos hablar y ahondar un poco más, desde poner las reglas claras de los parqueaderos privados, porque desde 1994 no se desarrolla un proyecto de acuerdo en el Consejo Distrital de Medellín. Uno ve ese panorama, concejal, inmediatamente Diego uno dice, bueno, se supone que todo esto, esta falta de regulación impacta, pero no solamente en el precio, sino en asuntos de sostenibilidad, de una movilidad sostenible que tanto le apostamos a nuestra ciudad, al eficiente uso de espacio público, la cantidad de edificios, de construcciones inmobiliarias sin parqueo. Uno a veces no se pregunta como ciudadano de a pie cómo, cómo le dan licencia a determinados supermercados sin dónde parquear y ocupan los espacios públicos. Entonces, claro, eso queda como en el imaginario y todo eso asociado a algo tan importante como es esa movilidad sostenible. ¿Cómo lo podemos mirar ese tipo de impacto? Pues hombre, primero la movilidad aquí claramente no es sostenible. No es sostenible si tú te vas al
inventario de emisiones de fuentes móviles del 2023, publicado en 2023 por el área metropolitana, hay una generación de 4,2 millones de toneladas de CO2 equivalente para el periodo. Y con base en la reflexión del concejal, ciertamente ese parque automotor se habrá expandido de ahí hasta este momento. Yo creo que tenemos múltiples problemas y el parqueo, además de ser un problema en sí mismo, es un síntoma. Primero, el tema del pico y placa, que se enmarca dentro de las medidas de gestión de la demanda. Pico y placa es el mismo que teníamos cuando teníamos pico y cédula. O sea, llevamos 4 años sin tocar eso. En la administración anterior, que tuvo pues una puerta giratoria en la Secretaría de Movilidad, no se realizó nada al respecto, y se ha perpetuado un modelo que pues le permite a los vehículos andar 6 de cada 7 días, ¿cierto? Entonces ahí tenemos más vehículos en la calle cada día. ¿Eso qué significa? Que vamos a necesitar más espacios de parqueo para esos vehículos que están rodando todos los días. Después tenemos que pensar de forma estratégica, táctica y operativa. Y con estratégico me refiero a algo muy importante, que es la política metropolitana de movilidad sostenible que se planteó en el PEMOT, que es lo que articula el área metropolitana. Esto es una ciudad con 10 municipios, ¿cierto? Pues 9 municipios y un distrito. Y esa política que se planteó desde el 2019 no se ha formulado. Eso genera dificultades, porque se agrupan muchos elementos que tienen que estar conexos. Después está la fase táctica y está la fase operativa, que es lo que vienen desarrollando los agentes, que tienen un trabajo muy difícil, ¿cierto? Ir a impartir esa norma, la violación del artículo 76 del Código Nacional de Tránsito, frente a una resistencia cultural de las personas que se creen empoderadas de que pueden parquear en la calle porque es que el parqueadero de Corpoble está muy caro, que también es verdad. Hay que abaratar el transporte público, hay que cambiar la forma de tarifación y hay que reducir la congestión para que el transporte público funcione. De otra forma es inviable, se van a quebrar las empresas de transporte público y nuestro metro, que tanto queremos, que es un símbolo tan importante para esta región, pues también está mostrando signos de crecimiento en el número de pasajeros. Entonces, 4 millones de usuarios menos el año pasado tuvo el metro de Medellín. Eso también nos implica mostrar un síntoma de la gente está abandonando el metro y está comprando moto o carro, y eso también está cambiando la dinámica de la ciudad. Concejal, te complemento con una cosa. En la encuesta longitudinal que hizo el área metropolitana en 2022, el SITBA, es decir, el metro con sus alimentadores, que son los blancos, y los integrados, que son el verde, los verdes, tenía el tiempo promedio de desplazamiento más grande de todos los modos del Valle Aburrá. El menor era el de la bicicleta, por supuesto. Una bicicleta hace un trayecto más corto también y va rodando. Pero eso es un síntoma de una asfixia en las vías, que es la congestión. Ustedes tocan un tema muy importante porque en la siguiente nota, de la mano de un arquitecto urbanista, Eduardo Amaya, vamos a conocer un poco, bueno, y en todas esas dinámicas, las consecuencias que se generan en nuestra ciudad con ocasión del impacto de la movilidad a través del mal parqueo, porque en el segmento que viene tenemos que entrar también como en ese debate. Lo urbanístico hace parte de todo ese ejercicio. La nota que les ofrecemos a continuación. Sí, primero que todo vamos a encontrar un desorden urbano, ya que los carros van a estar buscando parqueadero, entonces eso va a generar congestión, ¿cierto? Y un caos en cualquier lugar, sea el centro, Laureles o el Poblado. Otro tema también muy importante es que no va a haber una unificación de valores, entonces cada parqueadero va a cobrar una cuota o un arrendamiento diferente, entonces eso va a generar también congestión porque yo voy a buscar el más barato, entonces voy a preguntar en este cuál es más económico. Otro factor que también vamos a encontrar y que es muy importante
es la ocupación de los andenes, porque me van a invadir los andenes, las rampas y las ciclovías. Entonces esto me va a generar un conflicto también al peatón y puede generar accidentes, porque ellos van a tratar de esquivar todos esos obstáculos y podemos ocasionar accidentes. El tema de las ambulancias, los carros de bomberos, la misma policía va a estar frenada. Hasta el transporte público colectivo y el individual se van a ver afectados porque no van a tener cómo circular libremente, ya que van a haber vías congestionadas. Y otra cosa que también va a pasar y que pasa mucho es el conflicto entre los peatones y los conductores. Entonces eso genera una violencia, genera una inseguridad. Además, vamos a encontrar algo que pasa mucho, que es el tema de la informalidad. Entonces vamos a ver personas cobrando por parqueo en ciertos puntos, que cualquier espacio se convierta en parqueadero. Y esto es como no hay un control ni una ley que cobije, entonces yo puedo convertir un garaje en un parqueadero, una bodega en un parqueadero, un solar o un sótano en un parqueadero. El Estado tiene que empezar a regular esos parqueaderos, ya sea la Secretaría de Movilidad o Control Territorial o la misma planeación, porque no estamos respetando el POT, ¿cierto? Porque estamos convirtiendo cualquier espacio en parqueadero, por un lado. Dos, incentivar más el uso del transporte público, ya sea el bus o el metro, y así evitamos congestionarse al centro o el estadio. Si yo voy para un partido de fútbol, ¿para qué me voy a llevar el carro? Lo puedo dejar en mi casa guardado y me voy en metro o me voy en un taxi. Medellín tiene una ventaja que no tiene otra ciudad, que tiene un excelente transporte público y tiene muy buena cobertura. Entonces, la invitación es a usar el transporte público. Si invitamos a estos parqueaderos y al mismo gobierno a regular estas tarifas para que podamos tener un control más efectivo y evitar que grupos irregulares asuman este control y el municipio o la misma nación, el gobierno, pierdan recursos que podemos invertir en la misma comunidad. Continuamos en nuestro espacio de opinión de Rojo y Negro, trabajando con ustedes la problemática sobre la movilidad asociada a los parqueaderos, al mal uso, incluso tarifario, a cierto abuso del mismo, y eso, concejal, con base en lo que venimos hablando, uno plantea, Alejandro, bueno, estamos ante un escenario de este tipo. ¿Obedecemos a un POT realmente? ¿Obedecemos a un plan? ¿O cada gobierno de turno termina acomodándonos sus ideas, sus elucubraciones, lo que plantea, pero se supone que para eso son los planes de desarrollo, o sea, los manejamos a determinados tiempos, es pensar en la ciudad y no solamente en un cuatrenio? Sí, ¿qué regulaciones sobre eso y en qué va el debate en este momento en el Consejo sobre ese tipo de control? César Augusto, aquí tenemos una oportunidad de oro con la revisión de mediano plazo del POT, que pasa por el Consejo de la Ciudad. Eso va a ser el próximo semestre y principio del año 2026. Ahí vamos a tener una oportunidad de oro. ¿Por qué? Porque el POT que tenemos actual, en mi concepto y lo que he podido estudiar, no está acorde a las nuevas dinámicas de nuestra ciudad. Es un POT del año 2014, que a hoy hay unas dinámicas diferentes de ciudad y que tenemos que tomar decisiones estratégicas para detonar diferentes proyectos, pero sobre todo incentivar también la construcción de nuevos parqueaderos, porque hoy tenemos un déficit muy grande. Más de 600.000 metros cuadrados hoy en día se necesitan de parqueaderos en la ciudad para absorber o llegar a todos los carros y motos que hoy en día están circulando por nuestra ciudad y por el Valle de Aburrá. Pero esa no es la única salida. También hay que incentivar el uso del transporte público, que como lo veníamos diciendo ahora, se ha venido desincentivando, la gente ha ido migrando a otros sistemas de transporte, y entonces ahí como políticas públicas para que el sistema sea más amigable, para que el sistema sea un poco más barato y obviamente para que la gente se pueda mover de una forma más articulada por la ciudad utilizando el sistema integrado de transporte. Aquí en el Consejo pues no se había tocado el tema y ahora se está tocando, y es un dolor que hoy en día la ciudadanía tiene frente al
el uso de los parqueaderos privados, pero también lo que pasa con las zonas de estacionamiento regulado, que también la hemos hablado, que en mi concepto también debe evolucionar tecnológicamente. A mí me pasó y creo que a muchos les ha pasado, fui con mi esposa a un restaurante, parqueé, a la salida fui y pagué con un billete, me devolvieron, a la semana volví, me dijeron, venga, es que usted no pagó el estacionamiento de hace 8 días. Y yo dije, ¿y dónde se quedó la plata? Entonces ese tipo de cosas del manejo del efectivo, no solo en las zonas de estacionamiento regulado, sino en los parqueaderos, que nadie responde. Estos días me dijeron que en un parqueadero en el centro solo te aceptan efectivo, no puedes pagar con transferencia, nada. Hay evasión de impuestos, no hay regulación, no hay reglas claras. Entonces cualquier persona hoy en día puede montar un parqueadero en cualquier espacio, como lo decía el arquitecto, y puede poner el precio que le dé la gana, siempre y cuando pues, la gente vaya y pague y en últimas nadie te responde, no te dieron recibo. Entonces yo creo que es muy importante que desde la academia, como en este programa, aquí con el profesor y los diferentes profesores que han hablado, pues abordemos un problema estructural de ciudad, un dolor de ciudad que también ha incrementado el costo de vida en nuestra ciudad, que ustedes lo trataron también en otro programa anterior, y es el momento de tomar decisiones que muchas veces son impopulares, por ejemplo el del pico y placa, políticamente son impopulares, pero que llegó el momento también de regular, poner reglas claras de tarifas y que la gente no se sienta asaltada en su buena fe cuando vaya a parquear, bien sea en una clínica, en un centro comercial, hasta en una misma universidad. Y eso de todas maneras, Diego, nos pone como ante un escenario interesante. Y es que el espacio público es de todos, pero su uso debe ser regulado. O sea, y eso que hablamos de lugares que a veces son visibles para ciudadanos, pero pensemos los barrios donde no hay parqueaderos, donde muchas veces se ven a gatas, muchas veces las personas incluso separan parqueadero con conos y demás al lado de su casa, donde a veces ni siquiera los recolectores de basura en nuestra ciudad pueden pasar. Acabamos de ver notas, incluso en nuestros canales locales, donde los bomberos para ir a atender una emergencia tienen que correr motos o pedir otras cosas de sus propios medios porque por el mal uso de ese espacio, eso nos lleva también a una ciudad que queremos bella, una ciudad que queremos mejor, más organizada, pero también donde hay una estrategia de cómo trabajarle culturalmente al ciudadano para que entienda un uso adecuado del parqueo y que es una responsabilidad que nos cabe a todos. Sin duda, yo creo que el mayor desafío es cultural. Sin embargo, la ausencia de control, estar esperanzados en que 400 agentes con un trabajo muy complicado puedan impartir las sanciones necesarias, francamente eso es risible. Pues estamos en la tercera década del siglo XXI, tenemos un plan de desarrollo que plantea que uno de los habilitantes es la ciencia, la tecnología y la innovación, y como mencionaba el concejal, la tecnología para esto existe. Por ejemplo, Flypass funciona en muchos parqueaderos de centros comerciales, por citar solo un ejemplo. Yo creo que hay que profundizar las herramientas tecnológicas en la parte operativa. También hay que trabajar, por supuesto, en la parte estratégica, pero todo va en la parte táctica. Tener los generales competentes para mover los ejércitos en los momentos que hay que moverlos. En ese sentido, yo considero que la Secretaría de Movilidad se debe descentralizar un poco. Yo trabajé allá hace un poco más de 4 años y, claro, ellos atienden todo desde Caribe, y Caribe tiene la autopista norte al frente y atrás tiene la autopista sur y la paralela. Entonces, hombre, para desplazarte hasta el sur o hasta acá al occidente, te toma un montón de tiempo. ¿Por qué a nivel táctico no pensar en una suerte de alianza con la policía, que tiene otras facultades que no tienen los agentes, pero que son complementarios para la regulación del espacio público, y distribuir agentes de tránsito en los diferentes CAIs o en las diferentes estaciones de policía, que hay muchos, tienen una densidad espacial mucho mayor? Entonces, hay que trabajar muchos temas, hay que
apuntarle a una estrategia clara. Yo creo que debe ser metropolitana, luego distrital, incluyendo, por supuesto, como menciona el concejal, temas de POT y luego temas tácticos, y en lo operativo tanta tecnología como sea necesario y no mirando los problemas por separado. Y con esto termino. Nosotros, para prevenir el mal parqueo, tenemos que buscar formas de hacer realmente atractivo no tener que ir a parquear. ¿Por qué? Porque al final, si corregimos todos los problemas de mal parqueo y levantamos a todos los carros mal parqueados de la ciudad, en un día no tendríamos lotes donde ponerlos. La Secretaría de Movilidad no tiene suficiente espacio para llenarlos. Hay un montón de chatarra pudriéndose que generó en el periodo administrativo pasado incluso un escándalo de corrupción. Entonces el problema es mucho más amplio de que no me estás dejando sacar el carro de mi edificio, que ya es suficientemente grave. Entonces manejar los tres niveles, el estratégico, el táctico y el operativo. Usted hace parte, por supuesto, del Consejo de Medellín, Alejandro, en el que se hace debate de control, o sea, para eso está los ciudadanos cuando votamos y ponemos la confianza en un concejal o en un diputado, es porque creemos que efectivamente vamos a encontrar quien nos represente, o sea, ese rostro ciudadano. En medio de todas estas situaciones, usted enunció someramente al comienzo lo que se estaba planteando. ¿Creen ustedes que efectivamente puede haber voluntad política? Ya sabemos a qué se refiere el término, sí, voluntad política para que esto pueda salir adelante, porque probablemente el ciudadano que está viéndonos y escuchándonos diga, apostar a que dentro de 20 años en el mismo tema y están hablando exactamente de lo mismo, o tal vez más grave, porque va a haber más parque automotor, porque va a haber más, porque no va a haber vías totalmente, porque quienes construyen no construyen con las vías que corresponde para que haya parqueaderos alternos. O sea que, como qué voz de esperanza podemos darle a nuestros televidentes de que algo se puede hacer de quienes efectivamente nos representan. Pues yo veo que sí hay voluntad política partiendo de algo. Hay un déficit de agentes de tránsito, ahorita lo decía aquí el profesor, se van a incorporar 100 agentes de tránsito más, va a seguir siendo deficiente, pero necesitamos en esa parte operativa, que me uno a como el profesor divide su exposición y disertación en esos 3 puntos, en esa parte operativa se necesita voluntad política, porque tener 100 agentes de tránsito adicional se necesita un presupuesto adicional, pero no solo es eso, es la dotación en motos, en radios, en equipamiento para poder salir a la calle a operar. 2, el tema de los lotes. Hoy en día es que la infracción de tránsito de mal parqueo te genera multa económica e inmovilización del vehículo. ¿Pero qué está pasando? Le están poniendo la multa, pero no los pueden inmovilizar porque no tienen a dónde llevarlos, porque hay un déficit de parqueaderos donde se inmovilizan mientras que se hace todo ese trámite administrativo de la sanción. ¿Por qué? Porque hay una cantidad de chatarra, como lo decía ahorita el profesor, y no se ha hecho esa chatarrización debido a que hubo un problema de corrupción en la administración anterior. Entonces yo digo, voluntad política, yo sí la veo y sí la siento, no solo del alcalde, sino el ambiente en el Consejo Distrital y el mismo secretario de Movilidad. Ahora lo que tenemos que hacer es pasar de la voluntad a la acción. Y esas acciones son las que nosotros tenemos que dar la pauta o ese marco con un proyecto de acuerdo que entre a regular, a poner reglas claras, a decir quiénes son los dolientes en cada uno de los temas, porque aquí no es solo el tema de Secretaría de Movilidad, la Secretaría de Cultura, que también la cita en ese debate, tiene una responsabilidad inmensa. A hoy yo no he visto, por lo menos en este año largo que llevamos en esta nueva administración, una campaña contundente en materia de cultura ciudadana en el marco del mal parqueo. Puede que en otros fenómenos culturales sí, pero en el mal parqueo no. Y por eso la gente hoy en día no tiene ese chip de no parquear de una manera irregular en el espacio público. Porque esto lo podemos solucionar, o por lo menos plantear soluciones sobre la mesa, si trabajamos juntos, la academia, el sector público, el sector privado, porque el sector privado también tiene un rol muy importante en el cargue y descargue cuando van a llevarle y a surtir los diferentes negocios. Ahí también hay unos vacíos que tenemos que entrar a revisar. Y la academia, pues que va a entrar también en este juego que yo creo que es muy importante. Si entre todos tenemos voluntad política, pues que la voluntad política también la tiene que tener el ciudadano, no solo
los que estamos hoy en día en lo público, pues vamos a lograr por lo menos ponernos de acuerdo todos en que hay una problemática que la tenemos que entrar a resolver entre todos, porque el parque automotor va a seguir creciendo. Y entonces va a seguir creciendo, pero ¿cómo vamos a hacer para resolver este problema de espacio público? Acuerden que Medellín, yo no sé si usted sabía, salió como una de las 10 ciudades más densamente pobladas del mundo. Y si tenemos ese concepto de que estamos densamente concentrados en este valle, pues tenemos este tipo de problemáticas que tenemos que entrar a resolver rápido, porque estamos en un momento coyuntural en donde vamos a revisar POT. Si dejamos pasar esa oportunidad, no vamos a lograr solucionar muchos problemas. Diego, finalmente, nuestra ciudad no es la misma de los años 90, por supuesto, pero son las mismas vías, por decir algo. ¿De acuerdo? Nuestra ciudad no es la misma de hace 5 años, pero son las mismas vías. El parque automotor va aumentando, cada vez más lo vemos. El parque automotor de motos, por ejemplo, que ocasionan, pues que son los principales actores viales que muchas veces han terminado incluso siendo declarado casi que un problema de salud pública, pues lo sabemos perfectamente. Entonces eso nos lleva como a un ordenamiento de ciudad, ¿cierto? Una idea de ciudad, y usted como experto en gestión de transporte, ¿como qué tip podría plantear en términos de desafío final para que efectivamente todos no le saquemos el cuerpo a esa responsabilidad que nos cabe como ciudadanos? Pues hombre, qué pregunta más tesa, pero hay varias. Por ejemplo, con el tema de que hay que construir parqueaderos, yo estoy parcialmente de acuerdo, porque hay 2 tipos de parqueadero, al que se llega y desde el que se sale. Y acá tenemos la costumbre, si se me permite la palabra, ridícula de comprar un carro o una moto sin tener dónde parquearlo. Pues si yo no tengo cocina, en Europa no pasa. Claro. si yo no tengo cocina, como por qué voy a comprar una nevera. Pues Le hago un paréntesis. Hay una ciudad, creo que es en Singapur o en una ciudad de China, que para usted comprar el carro tiene que certificar que tiene parqueadero. es Singapur, Es Singapur. correcto. Mire qué interesante. Entonces, esos parqueaderos hay que construirlos sí o sí, porque tú necesitas esas vías. Luego, tienes un tema de crisis climática. ¿Qué pasa? En la medida que hay suelo impermeable, es decir, vías, asfalto, cemento, lo sustraes al suelo permeable, como este entorno precioso que tenemos donde crecen plantas. Ahí el agua se absorbe en el permeable. En el impermeable, naturalmente, como su nombre lo indica, no. Y en una ciudad como Medellín, como el Valle de Aburrá, el agua gana mucha velocidad. Necesitamos espacios permeables que puedan absorber agua, que le permitan a nuestros árboles desarrollar raíces que no terminen cayéndose en un aguacero encima de un policía, como pasó hace poco aquí en la 33. Y tercero, yo creo que hay que dar conversaciones y debates difíciles también. César, ¿tú qué piensas del cobro por congestión? ¿Crees que es algo que debería entrar a ser partícipe de este debate? O sea, ponerlo sobre la mesa, no decir, vea, es que vamos a cobrar, yo me puedo decir que vamos a cobrar 10.000, 5.000 o 3.000 pesos, porque el cómo es como el sastre que te hizo esa chaqueta y te queda tan bien, ¿cierto? El cómo es a la medida, y para hacerlo a la medida hay que tener un buen diagnóstico, hay que tener unas buenas herramientas, pero las personas que congestionan más no deberían pagar más, en principio, como justicia social y justicia espacial, ¿cierto? Diego lo ha planteado en ese orden de ideas, como para ir cerrando nuestro espacio, y es precisamente no temerle a temas que usted ha llamado difíciles, claro, porque hacen parte, porque indiscutiblemente cuando se toca el bolsillo del ciudadano, cuando se tocan como ciertas cosas, es cuando yo reacciono y digo, bueno, es hora de prestarle atención, ¿de acuerdo? Claro. Es hora de empezar a que, lo ha dicho Alejandro como concejal, los debates, usted como académico igualmente, que incluso desde los diferentes espacios hagamos posible estas discusiones. O sea, no nos cerremos a ellas y no simplemente lo dejemos en manos de quienes legislan o de quienes de turno simplemente determinan. Eso es lo que nos ha ocupado. Seguramente, apreciados, cuando ya tengamos un plan de ordenamiento territorial más avanzado, podamos volver a tener una conversación de este tipo para llevarle noticias a nuestros televidentes y decir cómo hemos avanzado.
pero lo cierto es que cada vez más los temas, los cobros desmedidos de parqueadero, el uso inadecuado del espacio público, la falta de regulación, creo que aquí ha quedado claro en que sobra la regulación. Es de aplicación de esa regulación, el control efectivo y permanente harán posible que cada uno de nosotros como ciudadanos adquiramos cada vez mejor conciencia, ¿sí?, de cómo parquear adecuadamente, de cómo utilizar de forma clara y contundente el transporte público, de cómo contribuir a algo que no deberíamos jamás eludir y que en palabras de Diego en el primer momento hemos eludido, y es a una sostenibilidad, ¿sí?, permanente, porque eso será lo que nos va a permitir permanecer en el tiempo. A nuestros invitados, mil gracias. Esto es solo un abrebocas de muchas cosas que vienen. Al concejal Alejandro de Bedú, mil gracias. Y a ti, Diego, porque a partir de todos esos aportes, desde la experiencia y demás, qué bueno que esto no termine siendo un sueño, sino que el día de mañana podamos ver una ciudad con conciencia ciudadana, sí, efectiva y con contribución de la misma. Y por supuesto a ustedes por permitirnos llegar a sus hogares a través de este espacio de opinión de En Rojo y Negro. Los invitamos a que la próxima semana nos acompañen con un nuevo tema de interés para todos.